Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Acompañan, un espacio para escuchar experiencias que nos invitan a mirar la educación desde la diversidad, la inclusión y los derechos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó un antes y un después en mi manera de comprender la práctica docente. Este capítulo se titula Juanita quería bailar, una historia sobre inclusión, barreras y transformación. Mi nombre es María Alejandra Aguilera Martínez, estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. En esta autoetnografía quiero compartir una experiencia que transformó profundamente mi manera de comprender la educación inclusiva. Por protección de su identidad, llamaré Juanita a la estudiante protagonista de esta historia. Conocí a Juanita en 2018, cuando iniciaba mi ejercicio profesional como docente de transición en una institución educativa privada. Juanita es una persona con discapacidad intelectual y diversas condiciones físicas. Una de ellas es escoliosis y paladar hendido, y sensoriales como baja visión, que requerían apoyos específicos. Llegó a transición con una edad superior a la esperada y con una trayectoria previa marcada por barreras y exclusión. Su historia familiar también estaba atravesada por situaciones complejas. Su madre biológica la rechazaba, su padre ejercía violencia psicológica hacia ella, motivo por el cual sus abuelos asumieron su cuidado, desarrollando una fuerte sobreprotección como mecanismo para protegerla de un entorno que percibían como hostil. Cuando llegó al colegio, la expectativa sobre su proceso educativo era muy baja. La directora de la institución me presentó a Juanita como un reto, pues el objetivo principal era que compartiera con otros y que se saliera de la rutina de estar viendo televisión en su casa, más que de conocerla, identificar sus habilidades y crear un espacio digno, seguro y lleno de oportunidades para aprender. Sus abuelos adquirieron los libros y materiales escolares, pero no existía una propuesta pedagógica realmente ajustada a sus necesidades. A pesar de que presenté la importancia de realizar ajustes razonables, yo me estaba extralimitando en mis funciones, o eso me hizo entender mi directora. Uno de los momentos que más me marcó y al día de hoy me siento culpable por normalizar la situación ocurrió durante una actividad de baile. Juanita quería bailar la cumbia del amor con sus compañeros para el Día de la Familia, pero la directora, muy al pendiente de mi práctica pedagógica, consideró que podía tener afectaciones en su columna y decidió que no debía hacerlo. Juanita lloró. En el discurso de contención emocional le dije: Juanita, no te preocupes, vas a tener otra oportunidad. Después comprendí que esa oportunidad nunca llegó en ese año y que mis palabras invalidaron su sentir. Meses después, mi contrato terminó. Entre 2019 y 2021, su trayectoria escolar volvió a interrumpirse. También enfrentó nuevas barreras para acceder a espacios de apoyo, entre ellos una fundación a la que asistía que tenía un límite de edad para sus participantes. En 2022 volví a encontrarme con Juanita en una institución educativa pública de Bogotá. Llegó a segundo grado y yo volví a ser su docente, pero esta vez el contexto era totalmente diferente. Contábamos con una educadora especial y un acompañamiento más cercano al enfoque de derechos y a la inclusión. Una institución donde yo sentía que tenía una autonomía pedagógica y eso me permitía ampliar mis oportunidades de enseñanza con ella. Entonces trabajamos habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, actividades manuales que generaron grandes significados, motivación a expresarse y acceder a diferentes formas de participación. Con sus manualidades conoció sobre el sistema solar, sobre los vestuarios típicos colombianos, aprendió una secuencia rítmica. Ella se sentía bien de saber que sus compañeros veían en ella mucha resiliencia luego de una difícil intervención médica en la que estuvo comprometida su salud. También mucha expresión artística y ganas de compartir sus saberes. El día del Festival de Talentos ocurrió algo muy significativo. Juanita tuvo su primera presentación de baile en público. Esta vez sus compañeros la acompañaron, la motivaron y reconocieron su participación.
Al analizar esta experiencia desde los fundamentos epistemológicos y conceptuales de los enfoques diferenciales, comprendí que la inclusión debía mirarse más allá de la presencia física del estudiante en el aula. Desde los derechos humanos comprendí que Juanita, al estar matriculada, no garantiza por sí mismo una educación digna, participativa y pertinente. Juanita necesitaba oportunidades reales para aprender, participar, recrearse y desarrollar autonomía. Desde el concepto de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, puedo cuestionar la existencia de un modelo de estudiante considerado, entre comillas, normal, a partir del cual se organizan las expectativas, las prácticas y las formas de valorar el aprendizaje. En la experiencia de Juanita, ese modelo se hizo evidente cuando su trayectoria fue interpretada principalmente desde aquello que no podía hacer. No aprendía al mismo ritmo, no respondía de la misma manera al currículo, tenía otras necesidades corporales y requería apoyos diferentes. El problema entonces no estaba únicamente en su discapacidad, sino también en una institución que parecía medirla desde un patrón previamente establecido de lo que significaba aprender y participar en la escuela. Esta reflexión me permitió comprender que una práctica desde la educación inclusiva no consiste solamente en incorporar a quien es diferente al modelo existente. También implica cuestionar el modelo mismo, reconocer qué conocimientos y capacidades ha privilegiado la escuela y abrir espacio para otras formas de aprender, participar y construir conocimiento. Las epistemologías del sur, desde Boaventura de Sousa Santos, cuestionan que exista una única forma válida de producir y reconocer el conocimiento, buscando visibilizar saberes históricamente deslegitimizados. Al relacionarlo con Juanita, comprendí que inicialmente su aprendizaje se valoraba principalmente desde parámetros tradicionales, lectoescritura, números y cumplimiento del currículo. Cuando no respondía de esa manera, se interpretaba fácilmente como la incapacidad de la estudiante para aprender. Sin embargo, al trabajar con manualidades, patrones, el baile, las habilidades para la vida, descubrimos otras formas en las que Juanita podía aprender, expresarse y desarrollar sus capacidades. Esto me llevó a cambiar la pregunta. Ya no se trataba de preguntarnos qué no podía hacer Juanita, sino cómo podía aprender Juanita y qué condiciones necesitaba para desarrollar sus capacidades. Las narrativas dominantes también tuvieron un papel importante. Durante parte de su trayectoria existió una narrativa sobre Juanita como una niña que no iba a aprender y que debía estar en la escuela principalmente para socializar. El cambio de contexto permitió construir otra narrativa, la de una estudiante con capacidades, posibilidades y derecho a participar. Esto se relaciona con los saberes subalternizados, porque algunas de sus habilidades y formas de aprender fueron inicialmente menos reconocidas frente a los aprendizajes escolares tradicionales. La perspectiva interseccional permite comprender que su vivencia no puede explicarse únicamente por la discapacidad. Las experiencias vividas por Juanita estuvieron atravesadas simultáneamente por condiciones intelectuales, físicas, sensoriales, por su trayectoria familiar y educativa, por la sobreprotección, el rechazo, las barreras actitudinales que encontró en diferentes contextos. Estas condiciones no actuaban de manera aislada, se cruzaban y producían una experiencia particular de exclusión y alta vulnerabilidad. En el ámbito educativo, no basta con reconocer que un estudiante tiene una discapacidad, es necesario comprender cómo las diferentes condiciones de su vida interactúan para determinar las barreras que enfrenta y las oportunidades de aprendizaje y participación que puede desarrollar. Bueno, y a la pregunta de qué me dejó esta experiencia, podría decir que invitó a cuestionarme como docente. En 2018 yo quería ayudar a Juanita, pero comprendí que algunas de mis decisiones estuvieron condicionadas por las relaciones de poder de la institución y por una concepción de protección que terminó limitando su participación. También reconocí mis propios sesgos. En algunos momentos pude caer en la sobreprotección y permitir que hicieran con Juanita aquello que ella podía hacer por sí misma. Comprendí que las barreras para la inclusión no son únicamente físicas. También pueden ser institucionales, pedagógicas y especialmente actitudinales.
Mi principal aprendizaje en ese primer momento con Juanita fue que protegernos siempre significa incluir. Ya en un segundo encuentro con Juanita, esta experiencia sí transformó mi práctica de manera significativa, porque comprendí que el papel del docente no consiste solamente en transmitir contenidos, sino en transformar las condiciones que puedan limitar el aprendizaje y la participación de los niños, niñas y adolescentes. Después de vivir en la experiencia, a la pregunta ¿qué haría yo diferente si volviera a encontrarme con una situación semejante? Lo primero que haría es garantizar la participación antes que decidir por la exclusión, cuestionando constantemente mi quehacer bajo la consigna ¿cómo puedo adaptar la actividad o las actividades para que todos puedan participar de manera segura? De misma manera, yo convertiría la ayuda en acompañamiento para la autonomía, es decir, no hacer por el estudiante aquello que él o ella pueden intentar por sí mismo. En continuidad, también haría de las barreras actitudinales un asunto institucional. Muchas veces vemos uno u otro docente muy comprometido con ese aspecto de la educación para todos y la educación inclusiva. Sin embargo, considero que es un asunto institucional sensibilizar a cada grupo, a sensibilizar cada espacio, con diálogos permanentes donde la diversidad sea comprendida desde los derechos, las capacidades y la participación. De misma manera, ampliaría qué entendemos por el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en lugar de valorar únicamente la lectoescritura, las matemáticas o el cumplimiento curricular, también es importante incorporar y valorar las habilidades prácticas, corporales, artísticas, comunicativas y socioemocionales como parte del desarrollo integral. Hoy entiendo que transformar una práctica educativa no significa hacer excepciones para algunos estudiantes, sino cuestionar las barreras que hemos normalizado y generar condiciones para que cada persona pueda participar, aprender y desarrollar autonomía desde sus propias posibilidades. Muchas veces, transformar la educación comienza por transformar nuestra propia mirada. Y así llegamos al final de este episodio de Voces que Acompañan. Muchas gracias por escuchar esta historia y por permitirme compartir una experiencia que transformó mi manera de comprender la inclusión educativa. Hoy me quedo con una pregunta que también quiero dejarla a ustedes. ¿Qué podemos transformar en nuestras prácticas y nuestros contextos para que cada estudiante pueda participar, aprender y desarrollar su autonomía desde sus propias posibilidades? Los escucho, los leo y los acompaño. Esto fue Voces que Acompañan. Hasta pronto.